Les hablaba de los ecos de esas manifestaciones que además hoy siguen, hay más convocatorias, hay algún encierro en la universidad, hay también prevista huelga de la enseñanza secundaria y universitaria, hay también un paro general en Italia. Ahora iremos a todo eso, pero primero quiero pararme unos minutos porque llevamos días hablando de ello, pero no hemos puesto el pie en el freno, no nos hemos detenido a intentar entender qué es lo que pasa con las manifestaciones que está habiendo en Marruecos, pero no solo en Marruecos, y ahora lo verán. Allí en Marruecos llevan días la llamada Generación Z, que son los chavales nacidos entre 1997 y 2012, llevan días saliendo a las calles en decenas de ciudades, de hecho en unas manifestaciones como no se habían visto en muchísimo tiempo en Marruecos, para protestar por sus condiciones de vida. Se están citando a través de redes sociales y tienen como nexo de unión las críticas por el estado en el que está la educación y la sanidad en su país, pero sobre todo protestan por la falta de expectativas de futuro que tienen. En Rabat está nuestro compañero Marc Ferrà. Marc, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Marc, esta noche ha sido tranquila, ha sido una de las más tranquilas, de hecho, en los últimos 6 días, porque llevan ya 400 detenidos, decenas de heridos y 3 personas muertas ya en estas movilizaciones. Así es, ha sido una noche tranquila con algunos incidentes en algunos puntos al margen, ¿no?, de las protestas juveniles, como lanzamientos de piedras contra agentes o ataques contra algunos establecimientos. Y también esta noche hemos conocido que el colectivo Generación Z, que son los que están capitaneando estas protestas, han anunciado que van a continuar con más movilizaciones este viernes, y también han publicado una carta que dirigen directamente al rey del país, a Mohamed VI. Dicen que le mandan esta misiva porque han perdido la confianza en el gobierno, el parlamento y los partidos. Dicen que hay una brecha entre lo que dice la Constitución y la realidad, y piden que intervenga al monarca, le piden que intervenga para hacer reformas profundas. Entre las demandas que podemos leer en esta carta que han publicado ya entrada la noche, piden la destitución de todo el gobierno, piden además procesar a los funcionarios corruptos y disolver a los partidos implicados en corrupción, según podemos leer, y también piden medidas para asegurar la igualdad, reforzar la libertad de expresión y que se liberen a todas las personas detenidas en protestas pacíficas. Estas son las demandas en una carta que han publicado esta misma noche la Generación Z en redes, que le mandan directamente al monarca y le piden estas reformas. Todo cuando ayer, Ángels, fue el 6º día de protestas en una decena de ciudades. Como esta, por ejemplo, en Casablanca, el grito de libertad y dignidad, con más de 200 participantes. Y hemos visto, ayer estuvimos en Casablanca, pudimos ver sobre todo 2 cambios significativos. Por un lado, las protestas convocadas por la Generación Z se han podido llevar a cabo con normalidad. Por primera vez en muchos puntos la policía les ha permitido manifestarse sin detenciones, y por otro lado el colectivo Generación Z, que ha decidido terminar las protestas a las 8 y pedir a los jóvenes que vuelvan a casa. Todo esto para desmarcarse y que no puedan criminalizarlos por los posibles disturbios que puedan surgir más tarde. Claro, Marc, dices que ayer llamaba la atención la actitud de la policía ante los manifestantes, porque hasta ahora se está respondiendo a estas manifestaciones desde la policía, es decir, desde el gobierno con mano dura. Se plantean hasta cadena perpetua para los detenidos, aunque el presidente del país se ha abierto, y quizá aquí está el cambio, se ha abierto a escuchar las reivindicaciones. Sí, lo que vimos desde el primer momento de las movilizaciones fueron el sábado, que la policía se desplegó por los puntos donde estaban previsto que se realizaran las manifestaciones y detenían uno por uno a todas las personas que lo intentaban, incluso cuando estaban hablando con la misma prensa enfrente de las cámaras. Hubo centenares de detenidos, algunos los soltaban a las pocas horas después de varias horas en comisaría, otros sí que pasaron delante de la fiscalía. Desconocemos, en Rabat, por ejemplo, hablamos de más de unas 50 que estuvieron, digamos, ante el fiscal, o sea, que están procesados. Sí.
En cambio, por otro lado, lo que tenemos también son los detenidos por los altercados que se han producido al margen de estas convocatorias, en las que el fiscal precisamente decía que se estaba hablando de sanciones ejemplares. Hay unos 200 personas acusadas de violencia, destrucción e incitación, y dicen que incluso pueden afrontar pena perpetua. Y lo último, las palabras del presidente del Gobierno dispuesto a dialogar. Lo que hemos visto es como 2 horas después de estas palabras la gente volvía a insistir en la calle con la dimisión, y lo han hecho de nuevo con esta carta que piden ya no solo su dimisión, sino es la de todo el Gobierno. Marc, muchísimas gracias. A vosotros. Les decía que llevamos días, goteo, como una semana aproximadamente, hablando de este tipo de manifestaciones en Marruecos. Y llama mucho la atención porque no es habitual en un país como ese que se produzcan este tipo de movilizaciones, pero a eso quería ir, que Marruecos, sí, pero no solo Marruecos, porque en las últimas semanas estas protestas coinciden con convocatorias similares en otros lugares del mundo que también protagonizan los jóvenes. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Protestas en rincones del planeta de los más diversos y distantes los unos de los otros. Y diferentes acentos, pero, como decías, con las mismas reclamaciones y las mismas herramientas que son las redes sociales. Lo primero, y por aclarar, ¿de quiénes estamos hablando? La generación Z son los nacidos o los considerados nacidos a finales de los 90 y la primera década de los 2000. Ahí están, por tanto, adolescentes cercanos a la mayoría de edad en estos momentos o jóvenes que rondan los 30 años. Es, por tanto, la primera generación nativa de Internet. En 2023... hay un informe de la Asociación de Psicología de Estados Unidos que advirtió que estamos ante una generación, abro comillas, completamente abrumada por el estrés, por la ansiedad derivada de los problemas financieros que sufren y por el aislamiento que potencian precisamente las redes sociales. Esa frustración ha estallado ahora en Marruecos, pero, como decías, hace un mes lo hizo con muchísima virulencia en Nepal. El icono de aquella protesta que dio la vuelta al mundo y al que corresponde este sonido de las celebraciones fue la imagen del Parlamento nepalí en llamas. También ardió el Palacio Presidencial. Fue una movilización contra la corrupción también y la falta de oportunidades de futuro de esos jóvenes. Lograron derrocar al gobierno y fue el ejemplo que siguieron los jóvenes de otros rincones del planeta, como Madagascar. Allí la violencia contra los manifestantes ha provocado la preocupación de Naciones Unidas y de organizaciones como Amnistía tras la muerte de 22 de esos manifestantes en la represión policial. Hace solo 4 días el presidente del país cesó al gobierno en pleno. En Perú saltaron también estas protestas. La Gen Z se han echado a la calle también en Paraguay, en Filipinas, en Indonesia, en Bangladesh o en Kenia. Todas las naciones, o la mayoría de esas naciones, son del sur global y todas conectadas, como decíamos, por las mismas inquietudes y las redes como campo de movilización. Hoy mismo, Ángeles, la protesta en Marruecos puede saltar a Argelia. Hay manifestaciones callejeras convocadas a partir de esta tarde. Pablo, gracias. A ti, hasta no ahora. sé si esto nos va a llevar después a las manifestaciones pro-palestinas, pero en cualquier caso esto demuestra, Víctor, que no se puede estereotipar a la juventud, ¿no? Este movimiento de indignación que vivimos ya en otro momento resurge ahora con una generación que pensábamos que no se movía por nada, que sí, que no ve que no tiene un futuro, claro, que no tiene esperanza en el futuro, pero que de golpe sí se están movilizando. Sí, se está movilizando por un denominador común que una analista muy fina que tenemos en Hoy por Hoy, que se llama Estefanía Molina, dice las cosas del comer. Y son las cosas del comer. Los jóvenes en Marruecos, el 37% está en situación de paro. Los servicios públicos están en una situación de deterioro absoluto. El presupuesto de Marruecos, que ya es de por sí pírrico, pues solo un 6% está dedicado a la sanidad, y están pidiendo educación y sanidad, no estadios para el Mundial, que es lo que el grito en Marruecos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se gaste un 25% en sanidad. Marruecos gasta un 6%. Pero hay en otros países africanos, ¿no? También en Kenia, en Angola, Togo, sí, aparte de los que ha mencionado Pablo Morán. El 60% de la población en África tiene entre 15 y 35 años, y entre ellos 123 millones se encuentran en situación de paro. O sea, ¿qué podemos esperar de esta situación? Pues evidentemente que se desencadenen este tipo de problemas. También en Asia, obviamente, donde no hay tanto paro, pero hay mucho descontento. En todos casos yo creo que hay 2 cuestiones en común. El primero es el desencanto contra el clientelismo y la corrupción por parte del gobierno. Esto suele salir, el hashtag Nepo Babies suele salir muy habitualmente en casi todos estos países, y como hemos comentado también contra la situación económica.
¿Qué podemos esperar de estos movimientos? Bueno, yo creo que un manifestante marroquí lo decía claramente ayer, decía, no tenemos nada que perder. Y es que evidentemente con estos datos en la mano no tienen nada que perder y por tanto van a ir a por todas, seguramente. Y por otro lado tiene un gran aliado que son las redes sociales, esta conectividad digital que les permite, pues incluso de Argelia y Marruecos, países que no han sido muy amigos precisamente, pues se van trasladando las protestas de un lado para otro, ¿no? La imagen de un activista disparado por la policía pues desató todas las revueltas de Bangladesh el año pasado, etcétera. Esa es la parte positiva. También tiene una parte negativa y es que la propia conectividad de las redes, esa propia fuerza para unirse es también una gran debilidad, porque eso deja evidente que no hay una organización, que se es muy flexible, que todo el mundo es igualitario, no hay grandes líderes, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XX, que había unos líderes revolucionarios muy claros, unos Che Guevaras. No hay unos Che Guevaras, pero por otra parte es muy difícil establecer reglas y es muy fácil que se acabe el vandalismo. Lo que yo no sé, Ramoneda, porque lo estamos viendo, vamos a generalizar, hablar del sur, ¿son exportables al norte estas protestas, este tipo de protestas? Aunque la frustración por el futuro sea diferente. Todas estas comparaciones son difíciles, ¿no? Yo en un momento, cuando oía la primera información que habéis dado sobre esto, inmediatamente me venía el recuerdo de los años 70 aquí, donde pues sí, empezaron a haber una serie de movilizaciones que ponían en manifiesto que era necesario cambiar unos sistemas anticuados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, todo esto depende de cosas que supongo que en cada caso son distintas. La primera de ellas es el poder económico. Es decir, el poder económico de estos países, ¿en qué manos está? Hay unas clases económicas potentes que estén interesadas en un cambio de sistema y de modo de organización y funcionamiento. Yo no lo sé, supongo que cada caso es un caso y que se tendría que ver, ¿no? Es verdad también que estas sociedades se han rejuvenecido mucho y esto es un factor que sin ninguna duda tiene que tener un peso en estas situaciones, pero a mí se me hace difícil, digamos, homogeneizar de criterio a fenómenos tan distintos y en lugares tan distintos, que expresan sí un malestar que seguro que es indicio de un cierto, digamos, encallamiento de estos países, y que a mí lo que me parece muy importante de todo esto es que es significativo el cambio de sistema de comunicación. Es decir, sería de otra manera sin las redes sociales. Y esto es un tema central que tiene muchas caras, porque las redes sociales pueden servir efectivamente para movilizar y para avanzar y para romper tópicos, pero también son un sistema de control y de opresión muy considerable, ¿no? O sea, son muchas incógnitas, pero una buena señal de que las cosas se muevan, ¿no? Sí, Estefanía. Sí, decías tú, Ángel, si vemos, ¿no?, las barbas del vecino cortar, si esto se va a extrapolar hacia el norte. Vamos a ver, yo venía pensando, el mundo también muestra ahí su componente cíclico, porque esto a mí me ha recordado muchísimo, en un contexto obviamente distinto, a las primaveras árabes, que luego en Europa también tuvieron un detonante en este país. Se produjo el 15M a lomos de una generación muy indignada también por sus condiciones de vida. Y un dato que ha dado Víctor, que es muy importante, no hay líderes visibles, y es que la generación Z también tiene este componente muy de no tener ídolos, no tener figuras a las que idolatrar, sino que es una lucha contra el sistema. Es evidente que en estos países hay una cuestión generacional, lo decía Ramoneda. Hay un tema de que, si lo comparamos con una sociedad como la española, en España nuestra población está mucho más envejecida, y ahí es el tema de la cuestión generacional, el peso mayor de la generación del baby boom en el voto. Pero estas son sociedades muy jóvenes, donde todavía yo creo que nosotros estamos mucho más ahora mismo acostumbrados a protestar por cuestiones más inmateriales. Yo veo a la gente joven en este país más conformada con sus cuestiones materiales, aunque tengan mucho pesar, pero salen a protestar por el cambio climático, los derechos LGTBI, salen a protestar por el feminismo. En estas sociedades, Marruecos y otras, todavía el componente material no está del todo cubierto. Es parte de lo que capitaliza su lucha, la libertad, pero también las cosas del comer que decía Víctor. Pero para mí que estamos asistiendo a un aviso que yo creo que sí que sube, y ahora hablaremos del tema de Palestina. Para mí que hay una generación a la que se le ha acostumbrado, o que nosotros creíamos, a una especie de inevitabilidad, de un brutalismo en el mundo, de la llegada de líderes muy duros, muy extremos en sus formas.
caso de Trump en la Casa Blanca, Netanyahu, Putin, guerras, un contexto muy hostil donde el mensaje era, y no sé si también instrumentalizado por las fuerzas reaccionarias o la ultraderecha, no protestéis más, no hay futuro, conformaos con esto. Y vemos que en sociedades, no es lo mismo protestar en Marruecos que protestar en España, ¿no? Estaremos de acuerdo. En sociedades donde no hay nada que perder, donde las consecuencias todavía son más terribles, la injusticia, el sentimiento de injusticia es lo que está canalizando todo eso. Yo creo que sí que hay un aviso. Hay una generación que no ha comprado el mantra, y eso también es lo bonito de la humanidad, lo cíclico, a lo mejor de los anteriores, de los millennials, de que ya todo está perdido y que nada se puede hacer. Puede ser que el elemento común sea el rejuvenecimiento de la población, puede ser. Y que tiene más peso en esa sociedad. Pero de un caso a otro es evidente que los parámetros son muy distintos y es muy difícil equiparar lo que esté ocurriendo en Marruecos con lo que esté ocurriendo en cualquier país asiático, por ejemplo. En estos casos, en todo caso, aunque sea muy difícil comparar, estamos hablando de siempre unas protestas contra regímenes que son autoritarios o no plenamente democráticos. Entonces lo que estamos viendo es que mientras nosotros ahora en las democracias avanzadas nos quejamos de que los jóvenes hay un auge del populismo autoritario y de que vence la extrema derecha, en este sur global lo que ocurre es un auge popular democrático a favor de la democracia. Es la parte positiva. Y luego comentaba antes Estefanía una cosa muy interesante, que no existen liderazgos, y es verdad, no existen liderazgos entre la generación Z, pero sí que hay iconos mediáticos, hay Instagramers, hay influencers que en muchas ocasiones anteponen su exposición mediática a ser portavoces de una voz colectiva, y eso puede dañar. Lo vimos, por ejemplo, en Tailandia hace unos años, 2020, donde vimos seguramente anticipadamente todo lo que estamos viendo en nuestros países, y es que ahí se produjeron muchas protestas y entonces empezaron algunos Instagramers empezaron a decir, pues bueno, República de Tailandia, vamos a cambiar a quitar al rey. Otros dijeron comunismo y fueron consiguiendo muchos seguidores, y eso consiguió que se fuera desmembrando ese movimiento y al final no hubiera un cambio real, ¿no? Estábamos hablando de esta oleada de manifestaciones, sobre todo en Marruecos, ahí ha sido donde nosotros hemos puesto el foco, pero bueno, las habíamos visto también en Nepal, y nos contaba Pablo como también las hay en otros puntos del planeta, esta llamada generación Z, con un futuro en estas zonas del planeta realmente incierto, y además con un denominador común, y lo decíamos ahora, que son los regímenes autocráticos que están en esos países donde se están produciendo esas manifestaciones. Y hablamos de si tenían o no tenían referentes, y Estefanía, levantabas la mano, decía Víctor, sí tienen referentes, no son los que teníamos antes, en este caso son Instagramers, son YouTubers. Sí, quería abundar en esa idea que me parece muy importante. Es que fíjate, creo que tenemos ahora mismo instalada la impresión de que hay una especie como de desazón frente a los partidos políticos, en paralelo a que tenemos la calle absolutamente movilizada en este país por la cuestión de Palestina. Gente joven que a lo mejor nunca había protestado por nada en su universidad. Yo al menos, como millennial, era de la generación que se había protestado por el plan Bolonia, se había protestado también por los recortes, se habían protestado... Esta generación, digamos, que hasta ahora no había podido protestar por nada, y esta ha sido como su primera causa, ¿no? La causa de la injusticia en Palestina. ¿Por qué digo esto? Creo que no tenemos que interpretar que a la gente joven ya no le interesa la política. Lo que no le interesa son a lo mejor las actuaciones de los partidos o secundar a líderes pies juntillas. Creo que las causas siguen movilizando mucho. A través de esa conectividad que apuntaba Víctor, en redes sociales la gente está muy movilizada, compartiendo los vídeos de lo que ocurre en Gaza. La gente también muy movilizada en su momento en Ucrania, montando protestas por la invasión rusa. Ahora mismo, si lo traemos al contexto en España, parece que el relato es, bueno, pues ya al año 27 la derecha ganará las elecciones y esto ya está todo hecho. Creo que a lo mejor lo que sí que hay es un poquito de desazón con algo de los partidos políticos de la izquierda, sobre todo por la cuestión material, aunque no esté la gente joven protestando por eso. El conflicto lo tienen en el Congreso, los partidos de izquierdas que no se ponen de acuerdo. Pero la calle está muy viva. Ahora mismo el principal activo de la izquierda ni siquiera están siendo sus partidos por el tema de la parálisis, sino está siendo la calle, y eso demuestra que esta generación es más de causas y de protesta contra el sistema que de estar idolatrando partidos. Por si alguien quiere recoger esto. Dime, algún partido de la izquierda.
No, es que es verdad que en este momento hay movilizaciones de distinto tipo y en todas partes. Ayer en Francia se movilizaron 500.000 de personas y en Francia, que es un país generalmente estable y referencial, pues en este momento hay un primer ministro, Sébastien Lecornu, que lleva ya más de un mes en el poder y todavía no ha sido capaz ni de formar un gobierno ni de presentar un presupuesto. Es decir, el nivel de desconcierto, digamos, la ciudadanía se siente que no sabe a quién tiene que dirigirse, que las estructuras políticas como si se estuvieran difuminando, como si les faltara capacidad para poder articular y hacer avanzar, ¿no? Está extendido en todas partes. Y esto es fruto de muchas cosas, pero finalmente de dos cosas estructurales. Uno, el cambio del régimen político, económico, del capitalismo industrial al capitalismo financiero y digital, y otra del cambio comunicacional. Y estas dos piezas lo están removiendo todo, porque estamos en camino, entrados ya en un mundo absolutamente distinto del que era hace 30 años. Y además con un sistema de aceleración muy importante que hace que las cosas vayan a un ritmo mucho más difícil de digerir por parte de las instituciones democráticas, que siempre tienen algo de instituciones lentas.